muchas gracias por venir y muchas gracias al parque por invitarme a cerrar esta bellísima exposición que tuvimos del agua en el parque. Para mí es un placer hablar de este tema porque no solo es un tema que me apasiona, sino que es el tema en el que estoy actualmente investigando con mis colegas en la Universidad de Antioquia. Y bueno, entonces en las próximas 3 horas y media voy... no, es solamente 1 hora. Bueno, es un tema demasiado vasto, de modo que voy a tratar de resumirlo en la medida de mis posibilidades. Si algo se me escapa, seguramente tendremos que conversar en otra ocasión. Bueno, esto es más o menos un mapa de lo que vamos a hacer en este rato, del recorrido que vamos a hacer. Empezando entonces por hacer un inventario del agua en la Tierra. Me imagino que ya lo han hecho en otras conferencias de este ciclo y que yo quiero hacerlo, pero a la luz de la astronomía, con los ojos de un astrónomo. Después voy a pasar a hablar un poco sobre el agua. ¿Por qué tenemos o sentimos o sufrimos lo que algunos llaman un chauvinismo hacia el agua? ¿Por qué somos aguacentristas, los astrónomos y en especial los astrobiólogos? Vamos a explicar cuáles son las cosas que hacen el agua especial y finalmente, digamos, en la segunda parte de la conferencia, entonces voy a hacer una biografía del agua o la historia natural del agua, concentrándome naturalmente en la historia del agua en la Tierra, que como la mayoría de los astrónomos entiende, pues puede ser una historia que se esté repitiendo en otros lugares del universo. Muy bien. El nombre de la conferencia es un nombre muy acertado para describir exactamente lo que el agua es a la Tierra. Y es que el agua, a pesar de todas nuestras convicciones y la información que nos han entregado toda la vida, parece, digamos, ser la componente más importante de la Tierra. La Tierra, en algunos escenarios, se describe prácticamente como un planeta acuoso, un planeta lleno de agua. Y efectivamente el agua está por todas partes en la Tierra. Pero ¿qué tiene que decir la astronomía sobre la verdadera dimensión de lo que, digamos, o la verdadera cantidad de agua que hay en nuestro planeta, especialmente cuando se la compara con otros objetos astronómicos? El hecho más elemental de todo sobre el inventario, la cantidad de agua en la Tierra, es que 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta están cubiertas de agua. Hagamos un ejercicio sencillo y pensemos cómo sería si Medellín, si el área metropolitana estuviera cubierta en un 75% por agua. No es muy difícil, cogiendo un mapa de Medellín, darse cuenta que lo único que estaría por fuera en ese inmenso, digamos, diluvio sería, por ejemplo, no sé, el centro y Boston. Y todo el resto de Medellín estaría bajo el agua. 3/4 partes de la superficie cubiertas por agua son una fracción muy importante, aunque, digamos, nunca se ha puesto de relieve. Una cosa muy interesante sobre este hecho, el hecho de que esté cubierto en 3/4 partes de la superficie, es que la mayor parte de los impactos de asteroides y de las neveras que caen del cielo, es decir, los satélites que salen de órbita y que todo el mundo teme que le va a caer en el patio de la casa y le va a dañar los tenderos de ropa, en realidad caen sobre el agua, puesto que la mayor parte de la superficie está cubierta por ella. Entonces no teman mucho cuando se descarrile uno de esos satélites o vaya a caer un asteroide, lo más probable es que va a caer en el agua. Pero no solo el agua cubre la superficie sólida, sino que también el agua cubre la atmósfera de la Tierra. Y no en un 75%, sino que la cubre incluso en un porcentaje mayor, hasta un 80%. Esta animación que ustedes ven aquí muy especial nos muestra la evolución de la cobertura de nubes en el planeta a lo largo del año 2011 al 2012. Les llamo la atención a todos los que aquí apreciamos a la astronomía de lo mal que estamos en Colombia. Prácticamente todo el año está nublado. Y lo bien que están en Chile. ¿Cierto? Si ustedes ven durante casi todo el año, este pedazo de Chile parece milagrosamente como si Dios lo hubiera despejado con la mano, despejado prácticamente todo el tiempo. Bueno, la suerte es que estamos a un bus de allá, mientras que a los europeos les toca coger un avión. Entonces, la verdad es que nosotros somos afortunados en Sudamérica.
Entonces no solo la superficie, sino la atmósfera está cubierta, en este caso, por cristales de hielo. Con eso uno diría, definitivamente la Tierra es un planeta de agua. Se profundiza uno más y se da cuenta de que efectivamente, inclusive lo que no está cubierto por agua, la zona continental también está llena de agua. Por ejemplo, esta que es una catarata que reconocerán, una caída de agua que reconocerán bastante fácil, las cataratas del Niágara, digamos, son una de las muestras más contundentes de lo acuático que es nuestro planeta. Por esta catarata están cayendo cada segundo el equivalente a una piscina olímpica de agua. Imagínense, 1001, 1002, ahí se fueron 2 piscinas olímpicas. Bueno, a mí me gustan mucho los números. Yo les voy a llenar esta conferencia en las 67 diapositivas que les voy a usar. Hay muchos números. Traten de coger unos 2 o 3, digamos los más interesantes, porque, bueno, repito, me gustan mucho y siempre los incluyo en mis conferencias. Además, eso es prácticamente lo que me atrajo hacia la astronomía. Empecemos por cómo medimos la cantidad. ¿Cuánto es una piscina olímpica? Bueno, ciertamente no es esto, no es cualquier cantidad de agua, esto no es una piscina olímpica. Una piscina olímpica es una cosa, un estadio con agua en el piso, ¿cierto? Eso es una piscina olímpica, equivale aproximadamente, o contiene aproximadamente unos 2.500.000 litros. Cuando decimos entonces que por las cataratas del Niágara cae una piscina olímpica por segundo, estamos diciendo que por segundo están cayendo 2.500.000 litros de agua. ¿Cierto? Imagínense la cantidad de agua que se necesita río arriba en el río Niágara para poder sostener esas cataratas y el turismo en esta región de Canadá y los Estados Unidos. Voy a utilizar también otra escala de medida, y es la escala de una piscina típica de las que ustedes tienen en la casa, ¿cierto? O en las fincas aquí en Río Negro, que cada vez hace más calor. Una piscina típica no tiene 2.500.000, sino 50.000 litros. Bueno, eso depende de la piscina, depende del traqueto. ¿Cierto? Hay también piscina, por ejemplo, la piscina de mi casa contiene 80.000 litros aproximadamente. Y hay piscinas pues, más chiquitas que contendrán pues, 10 litros. Muy bien, muy bien. Entonces, todo depende de su gusto. Muy bien, pero el agua no solamente está en todo su esplendor en las cataratas, hay ríos gigantescos en el mundo. El río Amazonas es un río absolutamente caudaloso y potente. El río Nilo es el río más grande del mundo. Para hacernos una idea de cuánta agua fluye por allí, de nuevo, para ponerle números astronómicos a esto, por el delta del Amazonas sale al Océano Atlántico una piscina familiar cada milisegundo. O sea que en un segundo sale un equivalente a 1000 veces el contenido de una piscina familiar. ¿Alguna vez alguno ha tratado de llenar una piscina? Bueno, si lo han intentado, se dan cuenta de lo que es, digamos, que salgan 1000 piscinas. Imaginen, con el agua que sale del Amazonas se llenan 1000 piscinas en un segundo. ¿De dónde sale toda esta agua? La Tierra debe ser, o el diablo, digamos, un planeta full de agua. Pero mucha de esta agua, el agua que baja hacia los océanos, se evapora. Y con ello, digamos, constituye un famoso y muy importante ciclo geofísico y astronómico en la Tierra, se llama el ciclo del agua. ¿Cuánta agua de la que fluyen los ríos al océano termina en la atmósfera otra vez? Esto es otro número que me pareció supremamente interesante. Cada milisegundo, en toda la superficie del planeta, se evaporan 6 piscinas olímpicas en total, en todo el planeta. En este momento, 1001, se evaporaron 6.000 piscinas olímpicas. Bueno, la evaporación aquí significa en realidad evaporación sencilla de la superficie del agua y también la transpiración de las plantas. Yo no sé si ustedes saben, las plantas sudan, expelen agua y esa agua se evapora y eso les permite, pues, digamos, realizar una serie de procesos importantísimos en el planeta. Mucha de esa agua que se evapora otra vez cae. ¿Cuánta agua cae? Igual la que se va para arriba cae. Si recogiéramos el agua que llueve en el planeta durante un año, se cubriría toda la superficie de 1 metro de agua. En un año llueve 1 metro de agua en todo el planeta. De nuevo, entonces, al revisar estos números se da uno cuenta de que es, digamos, inevitable concluir que la Tierra es un planeta de agua, un planeta lleno de agua. Pero ¿qué pasa cuando un astrónomo
que le gustan los números o al que le gusta así, entender las cosas globalmente, o la diferencia entre un astrónomo y un científico atmosférico o un químico, es que a los astrónomos nos gusta todo lo grande, ¿cierto? Nos gusta mirar las cosas en perspectivas, tanto en el espacio y en el tiempo. ¿Qué pasa cuando tomamos todos estos números en perspectiva? ¿Realmente son tan grandes? Parecen grandes para nuestras escalas, pero son grandes en realidad en términos astronómicos. La respuesta es no. La Tierra en realidad contiene una cantidad de agua minúscula, mucho menor de lo que nosotros pensamos sería en un contexto astronómico. Algunos astrónomos inclusive pensamos actualmente que la Tierra contiene la mínima cantidad de agua que un planeta habitable, o sea, que un planeta que puede soportar la vida podría tener. Si la Tierra contuviera un lago menos, tal vez estaría seca y sería absolutamente café y oscura. No habría posibilidad de vida en nuestro planeta. Tal vez estamos en el borde, tal vez somos un milagro cósmico y el agua que contenemos es la justa. En este diagrama, que seguramente lo habrán visto en las redes sociales, se representa el agua seca. Le sacaron toda el agua de la superficie, de los océanos, sacaron toda el agua de los ríos y la metieron en una esfera. Y el resultado es que al reunir toda el agua de los océanos en una esfera, resulta una esfera de aproximadamente unos 300 kilómetros de diámetro, 300 kilómetros, perdón, de radio. Es increíble porque inclusive si se hace el mismo ejercicio de tomar no el agua sino el aire, el resultado es que hay más aire en la Tierra que agua, ¿cierto? Por lo menos en volumen. Obviamente entenderán que en masa no puede haber más aire que agua, puesto que el aire pesa 1000 veces menos que el agua. Pero es significativo que si usted recoge toda la atmósfera de la Tierra, resulte una esfera aún mayor que la de agua. Entonces, el agua en la Tierra. ¿Cuánta agua hay en la Tierra ya desde una perspectiva astronómica? Parece haber mucha agua, mucha está saliendo por la boca, por el delta del Amazonas, mucha está lloviendo, mucha está evaporando, pero en realidad, en términos planos, en la Tierra solamente hay la medio bobadita de 1.300 trillones de litros en total de agua. Y aquí hay que hacer una claridad muy importante que los astrónomos reconocemos muy bien, los geofísicos, los astrónomos reconocen muy bien y que tenemos que reconocer porque a la hora de estudiar de dónde salió el agua hay que saber dónde está toda el agua. Resulta que de toda esta esfera que ustedes ven aquí, de esta esfera cristalina que contiene toda el agua de la Tierra, en realidad aquí adentro hay una porción que sería esta esferita que tiene aproximadamente un poco menos de la mitad, que es el agua que tenemos disponible en la superficie. El agua de los océanos en su mayoría, el 97% del agua en la Tierra es agua oceánica, es agua salada. El resto es agua que está congelada en la Antártida y ahí al final queda un poquito para todos nosotros. Pero esa agua solamente representa esta esferita que hay aquí, que es en realidad una décima parte de la totalidad del agua de la Tierra. El resto de agua que hay en esta esfera no está disponible en la superficie, sino que está dentro del manto de la Tierra. Se cree que existe aproximadamente unas 14 veces más agua dentro de la Tierra que en su superficie. Entonces, si ustedes ven a la Tierra cubierta por tres cuartos de su superficie por agua, no deberían sorprenderse, ¿cierto? Mucho, porque en realidad la mayor parte del agua en la Tierra está debajo. En total, en la Tierra existen aproximadamente 19 trillones de litros de agua. Este número es un número muy grande, uno dice 19 trillones, como si fuera 19.000 trillones, perdón, 19.000 trillones. No dice este número como si fuera, digamos, cualquier número. En realidad es un número gigantesco. Esto es un número que debería producir un infarto a una persona bien educada, una persona que ha pasado por un bachillerato. Pero obviamente en el bachillerato no le enseñan cosas tan interesantes como entender qué es un trillón. Yo solo les quiero decir que en el universo observable, existen aproximadamente 10.000 trillones de estrellas. Eso quiere decir que en la Tierra, tomando el agua del interior y el agua de la superficie, podrían existir aproximadamente 2 litros de agua por cada estrella del universo. La cantidad, de nuevo, parece muy grande y
de nuevo, es muy importante entender, está en su mayoría enterrada en la superficie. Cuando decimos que solamente una décima parte está dentro, cuando decimos que una décima parte está afuera, queremos decir que por cada Amazonas que tenemos en la superficie de la Tierra, hay 14 Amazonas enterrados en el manto de la Tierra. Por cada Amazonas, por cada vaso de agua que usted se traga, hay 14 vasos de agua disponibles en el manto de la Tierra. Algunos han llegado incluso a pensar, ¿por qué no sacar esa agua y resolver el problema de agua en el planeta? Y ahorita les voy a explicar que eso sería la peor idea del mundo. Esa agua hay que dejarla allá, déjala quietica, no me la toque, porque resulta que esa agua podría producir una catástrofe global. De la misma manera que el agua es maravillosa y beneficiosa para la vida, también puede ser un desastre en términos climáticos. Entonces, de nuevo, el agua total en la Tierra, incluyendo todo lo que hay por dentro, es 19.000 trillones, pero ese número que parece muy grande se queda pequeño al lado del cuatrillón de litros que tiene la Tierra. Entonces miren, 19.000 trillones de agua, pero hay un cuatrillón de litros de todo en la Tierra. Como resultado, entonces, la primera lección importante de esta conferencia es que la Tierra en realidad contiene muy poca agua. Hay muy poca agua en la Tierra, a pesar de todo lo que nos parece. Entonces, es una manera como para también despertarse y decir, en realidad somos muy pequeños. Si nos parece que cuando cae un aguacero, todo se viene abajo y la cantidad de agua que cayó es muy grande, pues nos tiene que ir despareciendo. Para poner una escala también aquí, eso equivale a decir la proporción entre el tamaño, la cantidad de agua que hay en la Tierra y la cantidad de todo lo que hay en la Tierra, equivale a decir que por cada castillito de arena que uno arma con un baldecito al borde del mar, arena es de lo que más hay. Arena representa aproximadamente el 60% de la Tierra. Por cada, digamos, castillo de arena que usted construye en la Tierra, en la playa, hay aproximadamente una cantidad de agua equivalente a una gotica. Y de esa gotica, una décima parte, o sea, un untadito, es la que está en la superficie, ¿cierto? Por cada castillo de arena que usted construye. En contraposición, en la Tierra, por cada castillito de arena que usted hace en Coveñas, hay aproximadamente muchos clavos. Muchos clavos. En realidad, el hierro supera en abundancia por mucho al agua. Por mucho. A usted no le parezca vivir entre el hierro, y en cambio a usted sí le parece vivir entre el agua. Usted, recuerde que su cuerpo es en un 65% agua. Como dice un famoso maestro aquí en Medellín, nosotros somos una bolsa de agua caliente con patas. ¿Cierto? Entonces, a pesar de que a usted le parece que el agua es lo que manda en la Tierra, en realidad hay elementos que la superan con creces. Para ser exacto, el hierro representa el 30% de la totalidad de la Tierra, mientras que el agua, si ustedes hacen las cuentas que hemos hecho hasta ahora, solo representa el 0.3% de la masa total de la Tierra. Muy bien, entonces después de esa primera aterrizada astronómica, en la verdadera dimensión de lo que es el agua en la Tierra, después de darse cuenta de que el título de la conferencia es absolutamente acertado, porque en realidad hay que decir, la Tierra está cubierta por agua, pero es una piel delgadísima. La profundidad media de los océanos de la Tierra es de alrededor de 1 kilómetro, pero la Tierra mide 6.400 kilómetros de radio. Eso quiere decir que si la Tierra fuera una manzana, ¿cierto? Si fuera una manzana aproximadamente, digamos, 10 centímetros, si fuera una manzana de unos 10 centímetros, entonces el grosor de la piel de agua que lo cubriría, podría ser apenas unas fracciones de milímetro, mucho menor que el grosor de la piel real de una manzana. Entonces, esta noche que vayan a la casa, partan una manzana, la van a tener que comer porque las manzanas se oxidan, partan la manzana, miren la piel y se van a dar cuenta de que esa piel que ustedes le ven a la manzana es aún más gruesa que la piel de agua que cubre la Tierra. Bueno, entonces, si hay tan poquita agua, ¿por qué tanto escándalo con el agua en la Tierra? ¿Para qué se tiene que construir o contar la historia del agua en la Tierra? ¿Por qué no contamos más bien una historia decente? Contemos la historia del hierro, ¿cierto? Y geografía del hierro, que es lo importante. Bueno, la razón es que el agua, como ustedes bien saben, todos los días lo comprueban cuando se bañan, es bastante diferente a todo lo demás, ¿cierto? Uno de estos niños no es como los otros. Algunos llaman a esta actitud, a esta idea de que es que no, un momento, que es que el agua es especial, un chauvinismo acuoso,
¿cierto? La idea de que es que, claro, como nosotros estamos hechos de agua, obviamente la bolsa de agua caliente con patas tiene que adorar el agua. Pero la pregunta ¿es en realidad el agua algo para adorar, inclusive por, digamos, organismos que no estuvieran hechos en su mayoría de agua? Entonces aquí les voy a contar un par de cosas muy interesantes sobre el agua que tenemos que saber antes de pasar a contar la historia del agua en la segunda parte de esta charla. Bueno, como todos sabemos, desde chiquitos, desde el kinder, el agua está hecha de moléculas muy simples. Es una molécula hecha por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, H2O, como dice por ahí una famosa marca de gaseosa, H2O. Esta sencilla molécula tiene o goza de 5 propiedades fantásticas. Los seres humanos no hemos ido a ningún lugar a más de unos 40 veces el tamaño de nuestro planeta. El universo mide millones de veces eso, billones de veces eso, billones de veces lo que mide nuestro planeta, y nosotros hemos ido hasta máximo 40 veces. No hemos ido muy lejos. Nos han transportado los telescopios y algunas naves espaciales están ya saliendo a distancias que uno piensa que son inmensas, y aún así no hemos todavía, digamos, rasgado, sino tocado la punta de un iceberg gigantesco en el espacio y en el tiempo. Y aún así, con la ciencia que nos heredó Galileo desde el Renacimiento, hemos podido descubrir, a partir de los principios básicos de la naturaleza, que el agua en realidad es muy especial en relación con todas las sustancias que hay, que conocemos y que pueden existir en el planeta. La razón por la que el agua es especial, digamos, estriba en estas 5, digamos, sencillas propiedades que voy a pasar a describir a continuación, y que la idea es que ustedes traten de recordar siempre. El agua es tibia, es una batería, una reserva de calor, es un disolvente, refrigera y flota. Tibia, una reserva, disolvente, refrigera y flota. Con esas 5 propiedades el agua está hecha, y con esas 5 propiedades el agua se gana el derecho a que le hagan una biografía más allá del hierro. Nadie se interesa en el hierro porque el hierro tiene una propiedad, está rojo cuando se expone al oxígeno. Pero el agua tiene un montón de propiedades fantásticas. Bueno, ¿a qué nos referimos con que el agua es tibia? Yo he tocado agua muy fría, ¿cierto? Agua muy fría, y he tocado agua muy caliente. Sí, eso es la experiencia que usted tiene, digamos, cotidiana con el agua. La pregunta es, ¿qué otras sustancias conoce usted, digamos, por ahí? En realidad, pues la temperatura en muchos lugares del universo oscila entre valores que van desde menos 270 grados hasta miles de millones de grados en el centro de las estrellas. Pero la pregunta es, en ese inmenso rango de temperaturas, ¿cuáles sustancias son líquidas? ¿Cuáles sustancias son líquidas? Todo lo que sabemos sobre física y sobre química nos ha enseñado hasta el momento que el agua es, de todas las sustancias que conocemos y las que no conocemos también, la única que está líquida a una temperatura que, si bien a nosotros nos parece pues ajustada a nuestros estándares. Recuerden que la temperatura de 0 a 100 grados se decidió con base en nuestros propios estándares. 0 grados es cuando se congela el hielo, cuando se congela precisamente el agua, y 100 es cuando ebulle. Entonces esta parece una escala bastante ajustada a nosotros, pero en realidad, si usted le pregunta a una molécula, pregúntenle a cualquier aminoácido que conozcan, ¿cierto? O pregúntenle a una vitamina, lo que quieran. Pregúntenle, a ver, ¿qué temperatura le gusta a usted? ¿Cuál es la temperatura a la que a usted más le parece más agradable vivir? Y siempre le van a soltar del aire una temperatura que está más o menos en este rango. La química de muchos compuestos importantes y complejos funciona a temperaturas que rondan estos valores. Uno diría, no, pero claro, ese es su chauvinismo acuático, ese es su carboncentrismo, su idea de que todo el mundo gira alrededor de los compuestos que conocemos en la Tierra. Pero no es así, repito. Esta propiedad que les estoy mencionando la hemos estudiado teóricamente en la química y en la física. Otros líquidos existen también, pero existen a temperaturas muy bajas. Este es uno muy famoso, con este refrigeran los equipos médicos con los que nos hacen exámenes en los hospitales, nitrógeno, que es aire líquido, pero solo puede existir líquido a 200 grados bajo cero.
ninguna proteína o ningún aminoácido hace nada a 200 grados bajo cero. Están completamente inactivos. Ustedes saben que para que ocurran reacciones químicas necesita algo de calor, ¿cierto? A esta temperatura el calor disponible es nulo. Y también hay líquidos a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el silicio, que es súper abundante en la Tierra, la arena, está líquido, pero a 1400 grados. ¿Cuántos aminoácidos viven a 1400 grados? Ninguno. Los aminoácidos se desintegran completamente, ¿cierto? A 200, 300 grados ya no hay aminoácido que exista. Todos los enlaces entre las sustancias químicas se han destruido. Entonces, aquí no puede haber química compleja, no puede haber vida porque sencillamente no hay suficiente energía, las moléculas son perezosas. Y aquí tampoco puede haber vida sencillamente porque no hay moléculas complejas. Y hasta donde nosotros entendemos, la vida es el fenómeno más complejo que hay en el universo. Entonces, el agua es un líquido tibio y eso la hace extremadamente especial. El agua además tiene una propiedad maravillosa que hace del clima de la costa espectacular. O sea, ¿a quién no le encanta el clima de la costa? Bueno, pues quiero aclarar, no Barranquilla, sino que estamos hablando de Coveñas, San Andrés, en la playa, con una bebida pues, de agua, basada en agua helada y en el atardecer. El clima de la costa es bueno no al mediodía, sino al atardecer. ¿Por qué? Porque es fresco. No es ni frío, ni es demasiado caliente. La razón por la cual el clima de la costa es fresco es porque todo el calor que el agua absorbió durante el día lo guarda, lo preserva. El agua está calientica en la noche. No sé si a ustedes les gusta bañarse en la piscina de su casa. Bueno, en la piscina de la casa por la noche, pero a mí, digamos, las piscinas por la noche parecen espectaculares. Y la razón de ello es que si usted se baña a las 7 de la mañana en una piscina, la piscina no se ha calentado y eso es un heladero. Digamos, eso es agua helada. Pero cuando usted se baña a las 6 de la tarde, el agua ha recogido todo el calor del día, pues si hace sol, ha recogido todo el calor del día y está tibia. El agua conserva el calor. Es una batería del calor. Bueno, claro que tiene sus desventajas. Eso tiene sus desventajas porque resulta que la misma propiedad que hace que el agua se quede con el calor hace que sea difícil preparar un sancocho para 100, ¿cierto? O cocinar en la cuarta brigada. Alguien ha intentado calentar una olla de esa llena con agua. ¿Quién ha servir una olla de esa, cierto? Necesita mucha leña y la razón es que para poder hacer que el agua se cargue de calor, se necesita mucha temperatura, se necesita que se le suministre mucho calor. A eso se lo llama la capacidad calorífica del agua. El agua es una sustancia que tiene una inmensa capacidad calorífica. El hecho de que el agua preserve el calor hace el clima de los planetas mucho más agradable, mucho más agradable. Otra propiedad interesante del agua, otra de las propiedades que la hacen, digamos, una sustancia muy especial y por las que vale hacer una conferencia de estas y escribir una biografía, es que el agua es está hecha de moléculas eléctricas. Bueno, imagino que muchos de ustedes vieron alguno de estos dos personajes ahí, ¿cierto? Ojalá no se le olviden. Bueno, eso es el agua, ¿cierto? Cuando piensan en la rana René, van a pensar en una molécula de agua. Bueno, ahora, es importante que no vean demasiado. Ayer salió esta noticia de que vieron una virgen, ¿cierto? Una botella de aceite de S&S. Es el mismo fenómeno. El mismo fenómeno que le hace ver a uno aquí a la rana René, ¿cierto? Si usted vio aquí la rana René, es muy fácil que usted vea a la Virgen, ¿cierto? La Virgen, la María Auxiliadora aquí. Bueno, el problema es que usted empieza a hacer un altar y a cobrar plata. Bueno, muy bien, pero digamos, cada uno hace con la ignorancia de la gente lo que quiera. Muy bien, entonces, el agua es una molécula polar. ¿A qué nos referimos con una molécula polar? Es una molécula en la que ocurre una cosa que los químicos y los físicos llamamos bullying eléctrico. El átomo de oxígeno es inmenso, es poderoso, tiene 8 protones, es como tener 8 hijos cancanes en la casa. Y mientras que el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón y un solo protón para sostenerlo. Como resultado, obviamente los 8 tipos que viven aquí adentro se le roban, la mujer al pobre hidrógeno y lo dejan absolutamente abandonado. El hidrógeno que hay, los 2 hidrógenos que hay aquí prácticamente están en pelota y los empelotó el oxígeno que hay aquí. Como resultado, los electrones que son negativos se acumulan aquí y el hidrógeno o los protones del hidrógeno que se quedaron solos en pelota se quedan aquí positivos. Ese hecho es lo que hace que, por ejemplo, nos podamos enamorar.
es lo que hace que podamos transmitir información a nuestros descendientes, es lo que hace que una chocolatina sepa a lo que sepa, y es lo que hace que funcione, digamos, todo. Es lo que hace que la sal sepa a sal, que la sal en agua sepa a agua salada. El sodio y el cloro son átomos extremadamente venenosos. No sé si alguno de pronto ha probado el cloro, pero no es una recomendación. De pronto alguno en un día maluco sí ha pensado en tomarse algo de límpido, pero no se lo recomiendo. Pero el punto es que estos son metales peligrosos. Pero cuando usted mete el cloruro de sodio en agua, la electricidad de las moléculas de agua desbarata el matrimonio entre el sodio y el cloro y produce este fenómeno, un ion de sodio positivo rodeado por todos estos Mickey Mouse, y este complejo es lo que hace, digamos, que el agua sepa a agua salada. Pero hay una propiedad interesantísima, digamos, dentro de las propiedades que le da al agua ser una molécula polar, y es el hecho de que además el agua por eso mismo es muy reactiva. Una de las reacciones más interesantes que tiene el agua con otras sustancias y que es muy importante en términos astronómicos es esta reacción. El agua reacciona a cierta temperatura con el dióxido de carbono para formar una molécula que se llama ácido carbónico. Yo no sé si todos han probado el ácido carbónico. Aquí hay una muestra, quité el logotipo para que no lo identifiquen la gaseosa. El caso es que cuando usted se toma una gaseosa como esta, o cualquier gaseosa que contenga altas cantidades de CO2 disueltos en agua, dentro de esa gaseosa existe ácido carbónico. Y ese ácido es el que usted siente aquí. Usted dice, ¡ay, qué rico la Coca-Cola! ¿Cómo sabe? Bueno, sabía ácido. Jodas, sabía ácido, el ácido carbónico. Esa reacción que hace que la gaseosa, ya dije la marca, esa reacción que hace que la gaseosa sepa tan rico, ocurre también en la atmósfera y en especial en los lugares donde se concentra el CO2. En particular, hay mucho CO2 a la salida de las erupciones volcánicas y por allá por donde hay grandes, digamos, refinadoras de acero, donde se queman grandes cantidades de gases de invernadero, o cerca a las ciudades hay fuentes poderosas de CO2. Donde hayan fuentes poderosas de CO2, reacciona con el agua atmosférica y la reacción produce ácido carbónico que llueve al piso en la forma de lluvia ácida. Todos, digamos, crecimos, lo creo que los que están aquí más o menos vieron la primaria conmigo, más o menos, ¿cierto? Entonces, todos crecimos odiando la lluvia ácida, pensando en la lluvia ácida como algo terrible, y resulta que la lluvia ácida es la que mantiene la temperatura del planeta equilibrada. Esa lluvia ácida natural, antes de que entráramos en esta época de pánico, de que los seres humanos estamos llenando la atmósfera de CO2, que efectivamente es lo que está pasando, antes de que llegara esa época ya había lluvia ácida, pero esa lluvia ácida, y ocurre continuamente, cada vez que llueve hay lluvia ácida, puesto que hay CO2 en la atmósfera. Esa lluvia ácida es capaz de carcomer la roca de la Tierra, porque creen que el agua es capaz de abrirse camino entre las rocas, así que básicamente porque hay algo de ácido en ella, y ese ácido, digamos, disuelve parte de la roca y arrastra las sustancias que hay en la roca río abajo hasta llegar a los océanos. Cuando el agua llega a los océanos, digamos, después de haber arrastrado la roca con el ácido, llega en la forma de una cosa que se conoce como carbonato de calcio. Carbonato de calcio, que es un, digamos, pariente cercano del carbonato de sodio, que es con el que hacemos crecer la torta y la pizza. Entonces, cuando lleguen a la casa y vean el bicarbonato, es en la bendición, porque les voy a contar una historia increíble sobre el carbonato de calcio. También lo venden en los lugares donde venden estas drogas para inflarse los músculos, ¿cierto? Es una sustancia importante, y creo que también se la recetan a las señoras en embarazo. Bueno, el carbonato de calcio que fluye a través de los ríos, cuando llega al océano, es absorbido y digamos, asimilado por los animales marinos, especialmente aquellos que tienen exoesqueletos. Todos los caracoles y los animales en el mar, que tienen cosas duras, han absorbido el carbonato de calcio. Con la mala suerte de que muchos de ellos van a parar al lugar equivocado, ¿cierto? Como ustedes saben, el fondo marino de la Tierra
no está en reposo, sino que está en movimiento continuamente en un proceso que llaman tectonismo, placas tectónicas. Y los animales marinos que absorbieron el carbonato de calcio, que lo fijaron en su cuerpo y formaron las conchas, pasan a ser parte del interior de la Tierra en este proceso que llamamos subducción. Cuando ese carbonato de calcio, bueno, en realidad ningún cangrejo ermitaño fue dañado en esta presentación. Entonces, cuando las conchas de los caracoles son subducidas dentro de la Tierra a una profundidad muy grande, el carbonato de calcio es hecho papilla y otra vez se convierte en CO2. Y ese CO2 sale por los volcanes en las fumarolas. ¿Y qué sucede? El ciclo se repite. Esa maravillosa banda transportadora de carbón, es una banda transportadora importantísima para la habitabilidad planetaria. Miren qué sucede. Sucede lo siguiente. Esta banda transportadora, primero, mantiene el CO2 a raya. Porque el CO2, si no existiera esta banda transportadora, si no hubiera lluvia ácida, el CO2 se acumularía en la atmósfera. ¿Y qué pasaría? Nos convertiríamos en Venus. El hecho de que llueva y de que haya agua en la atmósfera, llueve, hace caer el CO2. El CO2 se arrastra, pero si todo el CO2 cayera y lloviera en la forma de lluvia ácida, nos quedaríamos sin CO2. Yo no sé si ustedes saben qué consecuencias tendría quedarnos sin CO2, pero una de ellas sería que el planeta se congelaría. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que necesitamos que otra vez el CO2 aparezca. ¿Qué sucede? Pues, hombre, todas las conchas de los caracoles vuelven y salen por aquí y el CO2 vuelve y se renueva. Lo más interesante es que es lo siguiente, ese proceso está en equilibrio. Si el planeta se calienta un poco, si el planeta se hace más caliente, que es lo que está pasando, la cantidad de lluvia ácida que empieza a caer se incrementa, el proceso de creación de ácido carbónico se incrementa y el CO2 empieza a disminuir en la atmósfera. O sea que si el planeta se calienta, disminuye el CO2, y al disminuir el CO2, el planeta se enfría. Un calentamiento debido a esto conduce después a un enfriamiento. Y eso implica entonces que el planeta está controlada, que la temperatura del planeta está controlada. Ahora pongámoslo al revés, ¿qué tal si el planeta se congela? Si el planeta se congela, entonces no hay lluvia ácida, no hay erosión, porque todo está congelado, y si no hay erosión y no hay lluvia ácida, pero siguen los volcanes, el CO2 empieza a acumular, y al acumularse hace más calor que descongela el planeta. Entonces resulta que la lluvia ácida y la reacción del agua con el CO2 es la que mantiene la temperatura de la Tierra en equilibrio. Entonces es muy increíble porque lo que todo esto significa es que para que la Tierra tenga agua y tenga temperaturas adecuadas, habitables, necesita agua. Hay un círculo vicioso. Entonces la pregunta ahí, que es la pregunta que queremos resolver a continuación, es ¿qué fue primero? ¿El agua o las temperaturas habitables? ¿Qué es primero? ¿Un planeta habitable o es primero el agua? Según esto, se necesita agua para que el planeta tenga una temperatura adecuada, pero para que haya agua se necesita una temperatura adecuada. Hay un problema, digamos, berraco, que estamos tratando de resolver en la astronomía, que es un problema del huevo o la gallina. Este es un verdadero problema del huevo o la gallina. La última propiedad importante, entonces, ya para pasar al final de la charla y contarles rápidamente la historia del agua, que tiene el agua, es que es el único líquido que conocemos y que hemos calculado que puede existir en el universo, que en estado sólido flota. Las piedras hechas de agua flotan. Eso no pasa con las piedras de nada. Como no conocemos muchos líquidos distintos al agua, no les podría, yo pensé en traer una demostración, traía aquí una gaseosa y mostrarles cómo un hielo flota en la gaseosa y ustedes, wow, ¿cierto? Quedar sorprendidos por eso, pero es una demostración sería incompleta si no les trajera otro líquido y les mostrara cómo una piedra de ese líquido no flota, sino que se va para el fondo. Podría, por ejemplo, traer aceite congelado, ¿cierto? Aceite líquido y aceite congelado y mostrarles eso, hagan el experimento en la casa. Hagan hielos de aceite y miren a ver si el aceite flota. Ninguna piedra de un líquido flota, solo las piedras de agua flotan. ¿Por qué razón las piedras de agua flotan? Es un misterio que digamos que ha perseguido a los físicos por mucho tiempo. Ya más o menos se tiene una idea de lo que sucede, pero no se entiende por qué solo sucede con el agua. En realidad se cree que lo que sucede es que cuando el agua se congela, como todos sabemos, cuando se pasa de estado líquido, el estado líquido es un despelote ahí, eso es todos contra todos, ¿cierto? Y están todos ahí mezclados. Cuando se pasa del estado líquido al sólido, las moléculas se organizan. Y al organizarse, como se ve aquí,
¿cierto? Si usted coge un montón de chinos desorganizados en un patio, usted puede acomodar 500 chinos en un patio pequeño. Pero si usted les dice a todos que formen y tomen distancia, ¿quién acomoda a esos chinos ahí? ¿Cierto? No le caen sino 50. Lo mismo parece suceder con el agua. Cuando usted organiza el agua, las moléculas toman distancia y el agua ocupa más espacio. Y al ocupar más espacio se vuelve menos densa y flota. Una cosa que es bastante ventajosa, ¿cierto? Para todos los de Greenpeace, ¿cierto? El oso puede estar muy contento ahí, pero la verdad es que el oso vive gracias a que el agua flota. Ustedes saben que el oso vive la mayor parte del tiempo en el agua. Los osos se pueden pasar días en el agua, pero obviamente necesita la tierra de vez en cuando para secarse, y eso lo puede lograr gracias a que el hielo flota. Y otra de las ventajas que tiene la flotación del agua es que cuando la temperatura desciende, recuerden que en los polos la temperatura baja debajo de los 50 grados centígrados, y a 50 grados bajo cero el agua está más congelada que un chucho. Pero si las piedras de agua no flotaran, toda el agua congelada se iría para el fondo y el agua que queda en la superficie se seguiría congelando, y al final los océanos en el norte se congelarían completamente. Pero el hecho de que los hielos floten hace que se forme una capa de hielo gruesa en la superficie que impide que el agua que hay abajo se siga congelando. Entonces estos leones marinos que ustedes ven ahí viven felices en agua, sabiendo que en el aire la temperatura es 60 grados bajo cero gracias a que el agua flota. Con todo, repito, no hay duda de que el agua es una sustancia especial y que se merece una biografía que merece que se cuente su historia. Entonces vamos a resumir la historia del agua en muy poco tiempo. Es una historia que nos toma 13.800 millones de años. Yo la voy a comprimir bastante para que me quepa en estas últimas 2 horas y media. Muy bien, entonces, ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde sale el agua? Para pensar en el origen del agua, sencillamente hay que pensar en de lo que está hecha. Toda el agua está hecha, de 2 átomos de hidrógeno a los que un átomo de oxígeno le hace bullying. Y entonces para pensar en el origen del agua tiene que pensar primero en el origen de las sustancias. Todo el hidrógeno, ojo pues, que hay en el universo, todo el hidrógeno, bueno, hay excepciones. Los que son aquí, tienen doctorado en astrofísica, aquí saben cuáles son las excepciones, entonces me disculpan. Entonces, el hidrógeno que hay en el universo se formó hace 13.800 millones de años. Eso quiere decir esencialmente que cada átomo de hidrógeno de cada molécula de su cuerpo tiene 13.800 millones de años de edad. Usted que se creía tan fipiolito, no, está hecho de cosas absolutamente o absurdamente antiguas. En el universo existen, como les decía ahorita, aproximadamente unos 10.000 trillones de estrellas, que están hechos en su mayoría, digamos, de hidrógeno. Con todo, entonces, eso quiere decir, esto es el universo observable, que en el universo existe la medio bobadita de 100, ¿cómo se diría eso? Trillones, 100, ¿cómo? No, dejémoslo ahí. 10 trillones de átomos de hidrógeno. Una primera conclusión de esto es que si el agua está hecho 2/3 por lo menos en número de hidrógeno, el universo debe estar lleno de agua. En realidad, después de la molécula de hidrógeno, el agua es la siguiente molécula más abundante del universo. Entonces no se pongan a llorar de que el agua se está acabando, no se va a acabar, ¿cierto? Miren el número que hay aquí. En una gota de sangre, otro número, para que le pongan, en una sola gota de sangre hay tantos átomos de hidrógeno como estrellas en el universo. Entonces la próxima vez que se chusen el dedo, no se pongan a llorar tampoco, y no que echen la bendición, hombre, rodeen, sienten con la familia alrededor del dedo, con la punta chuzada, porque ahí hay una cantidad abominable de átomos de hidrógeno. El hidrógeno entonces es antiquísimo, es muy, muy viejo. Pero el oxígeno no es tan antiguo, como seguramente también sabrán la mayoría de ustedes. El oxígeno que le hizo el hidrógeno vivió feliz en el universo hasta hace por ahí unos 4.000 millones de años, cuando las estrellas empezaron a producir oxígeno en cantidades. Como ustedes saben, en el centro de una estrella es esencialmente una máquina que convierte hidrógeno en hierro. Es una máquina para convertir unos elementos en otros. Y en el proceso de convertir hidrógeno en hierro, la máquina fabrica carbono, oxígeno y nitrógeno. Piensen en estos 3 elementos que son con el hidrógeno, los elementos con los que está armado la mayor parte de la vida de nuestro planeta. Y son los elementos que son producidos con mayor abundancia en el universo.
Dentro de todo, este diagrama muestra la abundancia relativa de los elementos en el universo, creados por las estrellas o formados en el Big Bang. Y obviamente en el Big Bang dominan estos dos elementos en número, pero miren que después de estos dos elementos sigue el oxígeno. Entonces el agua está hecha por el átomo más antiguo del universo y le sigue, ¿cierto? O el siguiente átomo es el tercer átomo más abundante del universo. El universo está lleno de hidrógeno y oxígeno y por lo tanto de agua. Es interesante, pero cada vez que ustedes vean una foto como esta, que me imagino que la han visto muchas veces, esto es una nebulosa planetaria, es el resultado de la muerte de una estrella pequeña, están viendo una lámpara fluorescente de oxígeno. La luz verde y azulosa que se ve en estas nebulosas es oxígeno fluorescente. Entonces, el oxígeno del que está hecho las moléculas de agua de nuestro cuerpo alguna vez estuvo en una lámpara de esas. El hidrógeno presenció el Big Bang. Estuvo en el momento del Big Bang. Yo mismo vi cuando construyeron la primera carretera de Medellín. Yo mismo vi cuando se armó esta cosa. Es decir, estos átomos estuvieron desde el Big Bang. Pero los oxígenos, ¿cierto?, fueron creados en el interior de estrellas. Es posible que los oxígenos deshumano tengan aproximadamente unos 8.000 millones de años de edad. Pues, son más pipiolos que el hidrógeno. No mucho. Ahora bien, tener hidrógeno y oxígeno no es suficiente. El hidrógeno y el oxígeno tienen que juntarse, pero eso es muy duro. Juntar dos átomos en el espacio es muy duro porque si bien aquí en la Tierra los átomos están pegados unos de otros, en el medio, en estas nebulosas, donde hay mucho oxígeno y mucho hidrógeno, dos átomos se encuentran uno entre otro una vez cada mes. Una vez cada mes. Un átomo de otro se encuentra una vez cada mes. Entonces es muy difícil, digamos, crear moléculas a partir de átomos creados en el centro de las estrellas. Los astrónomos, sin embargo, han descubierto que esas moléculas, por alguna razón, se forman allí. Por ejemplo, en las estrellas supergigantes rojas, de las que seguramente también habrán oído hablar, se ha descubierto agua. Se ha descubierto agua. Es decir, cuando usted vea la próxima vez una supergigante roja, de manera todas se identifican las supergigantes rojas en el cielo, todas las estrellas que se ven rojas en el cielo son supergigantes rojas. Cuando usted vea la próxima supergigante roja, tiene atmósfera, tiene agua en su atmósfera. ¿Cómo saben los astrónomos que hay agua en la atmósfera? Se ve algo acuático, no sé. Yo he escuchado por ahí, he escuchado a periodistas decir que hay bolas de agua, piscinas, hay todo tipo de locuras. En realidad, el agua se ha detectado observando microondas, la emisión de microondas desde estas estrellas. La razón de ello es que al agua le encantan las microondas, ¿cierto? Las microondas son justamente la relación entre el agua y las microondas son la clave justamente del funcionamiento del horno de microondas. En el horno de microondas, lo que calienta el horno es el agua de los alimentos y no los alimentos. El pollo se calienta es porque el agua dentro del pollo, 60% de pollo es agua, se calienta y pues de hecho calienta la carne. Pero usted mete una tostada dentro del microondas, ella se calienta con dificultad. Hay que mojar la tostada primero en chocolate para que se caliente. No se recomienda hacer café ni hacer huevos dentro de un microondas porque son casi todo agua. El mismo hecho de que al agua le gustan las microondas es el que explica por qué al agua le gusta producir microondas. En estas atmósferas de las estrellas se han detectado agua es porque emiten microondas. O sea, estas estrellas son esencialmente estaciones de radio que revelan la presencia de las moléculas de agua. El misterio es cómo demonios se forma una molécula de agua en una estrella como estas. Y la clave ya la tenemos aquí en la Tierra. Todos los días llueve del cielo permanentemente partículas de polvo que han estado desde el principio del sistema solar. Esta es una partícula de polvo de esas. Esta no llovió, esta cayó en un meteorito. La mayoría de esta partícula de polvo es más vieja que el Sol. Échese en la bendición. Este sí es un Matusalén, ¿cierto? El Sol, cuando el Sol nació, esta partícula de polvo podría tener 1.000 millones de años de edad. Cuando el Sol nació, ya esta partícula era vieja. Esta partícula de polvo nos muestra el lugar donde nació el agua que ustedes se toman todos los días y con la que se bañan. Porque resulta que es que el agua no nace, repito, en un ambiente absolutamente sutil
y poco denso como el medio interestelar. El agua tiene que nacer en un lugar más denso, y efectivamente el agua nace en estos lugares. ¿Cómo lo hacen? Estos granos de polvo que se forman también en las atmósferas de las estrellas cuando átomos de silicio se juntan entre sí y forman cadenas como las que ustedes ven aquí. Lo que ustedes están viendo aquí, digamos, ampliado muy, muy grande, son átomos de silicio pegados unos de otros. Es decir, este es un grano de arena microscópico. Este es el virus de la gripe. El virus de la gripe, y este es el tamaño del grano de polvo. Entonces los átomos de silicio se unen, forman estos granos de polvo, y en esos granos de polvo ocurre el encuentro milagroso entre los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno. El hidrógeno aterriza en el grano de polvo le dice, para acá, yo lo adopto. El átomo de hidrógeno que quiere volar es retenido por el grano y queda atrapado dentro del grano. En su periplo dentro del grano, adentro y en la superficie, de vez en cuando puede encontrarse con otros átomos y ahí ocurre el flechazo. Toda el agua, ojo pues, que hay en su cuerpo, gran parte del agua que hay en su cuerpo, para los que son doctores en astrofísica, gran parte del agua que hay en su cuerpo se formó por un matrimonio entre hidrógeno y oxígeno en la superficie de un grano de polvo. Entonces no solamente polvo eres y de polvo viene y polvo te has de convertir, sino que el polvo, digamos, permitió la formación de las moléculas claves para la vida. Ese polvo en el que se acumula el agua, porque claro, una vez el agua empieza a formarse, se crea una corteza de agua alrededor del grano de polvo, y esa corteza de agua es de la que están llenos los granos de polvo que flotaban alrededor del Sol y que con el tiempo terminaron formando los planetas. Entonces, el agua de la Tierra, por lo menos el agua original, llegó en el polvo en el polvo que quedó residual de la formación del Sol. La luna, por ejemplo, de nuestra Tierra, también debería entonces contener grandes cantidades de agua como la que debía contener la Tierra primitiva. El problema es que la luna, como seguramente todos saben, ya ahora desde el kinder, ¿cierto? La luna se formó en un violento impacto, y durante ese impacto la temperatura subió demasiado, lo que posiblemente descompuso el agua que había ya sido agregada a la Tierra en el momento de la formación. Entonces, por eso se cree que la Luna podría ser más seca de lo que esperamos a partir de la formación. Ahora bien, hay un problema, y es el problema del que estamos justamente investigando ahora, y es que la Tierra recién nacida era muy distinta de la Tierra que conocemos actualmente. Así se ve la Tierra hoy, cubierta de una delgada, ahí sí, de una microscópica piel de aire, y así se veía la Tierra cuando, digamos, unas horas después de nacer. La Tierra estaba cubierta de una gruesísima envoltura gaseosa que se cree era principalmente agua e hidrógeno. Entonces la Tierra nació acuática, la Tierra nació acuosa, la Tierra nació húmeda. El problema es que la misma Tierra, o esa Tierra que vemos ahí, acuosa y húmeda, vivía al lado de un monstruo. Un monstruo. Hoy en día el sol nos parece muy bonito, uno sale a piscina muy contento, pero en ese entonces, al principio de la historia del sistema solar, aquí es cuando el sol tenía unos cuantos centenares de millones de años, así se ve el sol hoy en día, unas cuantas manchas, unas cuantas fulguraciones, unos cuantos periodistas asustaban en internet de que se va a acabar la Tierra en una de estas fulguraciones. Bueno, periodistas, astrónomos, amas de casa, todo el mundo, digamos, se asusta por las fulguraciones. Así se veía el Sol en ese entonces. Supererupciones, manchas solares gigantescas que cubrían su superficie. Yo no sé si ustedes saben, pero la luz ultravioleta que lo quema uno, aquí en la superficie de la Tierra, es una luz ultravioleta suave. Esa que lo deja uno como un camarón después de un día de piscina, es una luz ultravioleta suave. La luz ultravioleta dura, la que lo chicharronaría a usted, viene del centro de estas manchas. Se emite cuando explosiones poderosas de plasma producen una cantidad impresionante de luz ultravioleta. El Sol pudo haber sido 1000 veces más luminoso en ultravioleta al principio. Y con esa luminosidad, el resultado fue que, como sucede actualmente en la Tierra, la atmósfera de la Tierra, esa atmósfera llena de hidrógeno y de agua, se calentó hasta una temperatura del orden de los 7000 grados. Oiga pues, la atmósfera primitiva, original de la Tierra, pudo tener una temperatura mayor
a la temperatura actual del Sol. A una temperatura como esa, cualquier atmósfera ebullice. Y como resultado, todo en astronomía apunta a que la Tierra perdió casi completamente su atmósfera y su agua desde el principio. Y ahí está el misterio. ¿Cómo demonios es que todavía hay agua si el agua la perdimos porque la atmósfera sencillamente se evaporó en los primeros millones de años de existencia del planeta? Para poner las cosas peores, ¿cierto? Ya el asunto era terrible, pero se iba a poner peor. Para poner las cosas peores, el sistema solar, por casualidad, sufrió durante esta etapa una violenta, digamos, crisis existencial, una violenta crisis de identidad que condujo al siguiente resultado. Ahí le puse pausa. Condujo al siguiente resultado. Así se veía el sistema solar hace aproximadamente 4.000 millones de años. Aquí se ve en las órbitas, se ve a Júpiter, se ve a Saturno. Después de Saturno, ¿qué planeta sigue? Después de Saturno, ¿qué planeta sigue en el sistema solar? Urano. Pero resulta que cuando el sistema solar nació, el planeta que le seguía a Saturno era Neptuno. Sí, el planeta que le seguía a Saturno era Neptuno. Y después de Neptuno seguía el planeta Urano. Lo que es muy normal. Si usted se pone a ver el tamaño de los planetas, Júpiter es grande, Saturno es más pequeño, Neptuno es un más grande y Urano es el más chiquitico de todos. O sea que cuando el sistema solar nació, el orden era el correcto. ¿Qué sucedió? Pero la gravedad de este gigantesco planeta, la suma de las gravedades de Júpiter y Saturno, condujeron al siguiente evento catastrófico. Resulta que con el pasar de los tiempos y el jugueteo de las órbitas, miren lo que sucede, están todos muy felices, miren que las órbitas de los planetas no han estado, digamos, todos en el mismo lugar. Con el pasar del tiempo, aquí le pongo en cámara lenta, ¿qué sucedió? La órbita de Neptuno se intercambió con la órbita de Urano, Urano pasó adentro y Neptuno pasó afuera. Con tan mala suerte para el resto del sistema solar que un montón de piedras que habían quedado flotando de la formación del sistema solar fueron disparadas por la gravedad de estos planetas en todas direcciones en el sistema solar. ¿Cuál fue el resultado de este proceso? El resultado de este proceso lo podemos ver hoy en día en la Luna. Cuando miran a la Luna y la vean llena de cráteres, esos cráteres no están ahí de milagro ni se formaron hace un momentico. Esos cráteres se formaron durante ese periodo violentísimo del sistema solar que ocurrió hace 4.000 millones de años y que se conoce como el bombardeo tardío. Todos los planetas del sistema solar están llenos de heridas, algunas mortales. Hay lunas en Saturno que tienen un hueco que se calcula las pudo haber partido en dos. No se partieron. No se partieron de milagro. El hueco es casi tan grande como la Luna, ¿cierto? A Mercurio le pegó un golpe tan grande que le abrió un hueco por un lado y por el otro lado le levantó montañas, ¿cierto? El impacto fue tan duro que los temblores tan poderosos levantaron montañas por el otro lado. Adivinen qué le pasó a la Tierra. La Tierra, la poca atmósfera que le quedaba, se la barrieron los impactos, completica. La atmósfera voló muy lejos después de todos esos impactos. Pero hay una consecuencia fantástica de este bombardeo poderoso que sufrió la Tierra, y es que todos los cuerpos que impactaron a la Tierra venían de un lugar remoto del sistema solar, venían de muy lejos, donde el agua es relativamente abundante. Como resultado, el agua que ya había perdido en el proceso de evaporación de la atmósfera fue traída nuevamente, se cree hoy en día, por impactos de cometas y asteroides. Como resultado, según digamos, las investigaciones más recientes, la Tierra tiene entonces agua que posiblemente en una gran fracción de ella podría haber llegado en la forma entonces de cometas y asteroides. De manera entonces que cuando tomamos agua, o cuando usted tome agua, posiblemente está tomando cometa líquido, es decir, usted está tomando un poco de cometa ahí, o tal vez se está tomando un asteroide licuado. Es decir, cualquiera de esas dos posibilidades es buena para decir qué es lo que usted está haciendo cuando está tomando agua. Gran parte del agua en la Tierra podría haber llovido del cielo como un maná.
Por eso es que hablamos del hecho de que el agua de la Tierra es un pasajero cósmico, es digamos, un invitado que posiblemente llegó a la Tierra, digamos, por un evento fortuito. ¿Por qué se intercambiaron las órbitas de Urano y Neptuno? Por azar, ¿cierto? Si Saturno o Júpiter no hubieran existido, tal vez el intercambio no hubiera ocurrido. Si eso no hubiera ocurrido, tal vez la Tierra estaría seca, reseca. Acuerden que la Tierra contiene la mínima cantidad de agua que puede tener un planeta habitable. Tal vez fue el azar el que nos puso en un planeta con justamente la mínima cantidad de agua para ser habitable. Bueno, muy bien, termino entonces la conferencia muy rápidamente mostrándoles algunos otros lugares donde hay agua. Mercurio, que seguramente ustedes saben, es un planeta que la temperatura al Sol es de 400 grados, pero en algunos cráteres en los polos puede llegar a ser muy, muy bajita, y ha sido muy bajita por mucho tiempo, puesto por lo que podría tener hielo. Venus es un planeta al que le quitaron el agua. ¿Y por qué le quitaron el agua? A Venus toda esa agua que le trajeron los impactos no le sirvió, porque Venus está más cerca al Sol y recibe más luz ultravioleta, de modo que el agua de Venus esencialmente se ha descompuesto por la luz ultravioleta. Algunos piensan que lo que sucedió con el agua de Venus es que está más cerca al Sol, al estar más cerca al Sol, todos los océanos de Venus se evaporaron. Al estar en el aire, el agua se descompuso con la luz ultravioleta, el hidrógeno que se soltó de la descomposición se voló, se le escapó, y el oxígeno oxidó el suelo de Venus. Algunos creen que si uno va a Venus y saca una palada de tierra, es una palada de óxido, de puro óxido. Todo el oxígeno del agua que ahora no hay en Venus está metido en la superficie. Con tal suerte que por cada cristal de agua que hay en Venus, todavía hay un poco de agua en la atmósfera, existe una piscina familiar en la Tierra de agua. Es decir, Venus contiene una cantidad diminuta de agua. Marte, obviamente todos hemos oído hablar de la tierra, del agua sobre Marte, ¿cierto? Marte está lleno de agua. Hace poco el Curiosity hizo un descubrimiento fascinante de que hay una cantidad enorme de agua, pero en realidad Marte, como digo aquí, es el paraíso de los paleteros. Bueno, el montaje no me quedó muy bien porque no sé manejar mucho Photoshop, pero Marte es el paraíso de los paleteros. La razón es que la temperatura en la superficie de Marte es extremadamente baja y por lo tanto el agua no debería sobrevivir, pero hay una situación que hace más dura las condiciones o la posibilidad de que haya agua en Marte, y es que en Marte la presión atmosférica está por debajo de la necesaria para que haya siquiera un poco de agua líquida. Aún así sabemos que hace muchos miles de millones de años agua fluyó por el planeta, y hay evidencias inclusive. Estas son dos fotografías. Aquí está una roca en el seno de un río en la Tierra, es un río seco, y este es el mismo, pero en Venus, en Marte. Entonces tenemos evidencia de que hay agua en Marte, pero la pregunta es, ¿qué se hizo esa agua? En el caso de Marte, lo que pasó con su agua es que el agua terminó siendo robada por el viento solar, debido a que Marte no tiene ropita magnética. La Tierra tiene ropa magnética, no recibe mucha luz ultravioleta del Sol, y eso ha protegido su atmósfera. A Marte la empelotaron sencillamente. Bueno, bastante erótica la situación, pero no muy agradable para las posibles formas de vida que existían. El mayor repositorio de agua que hay en el sistema solar está en las lunas de los planetas gigantes. Casi todas las lunas de los planetas gigantes, incluyendo las lunas de Júpiter, contienen interiores acuosos. La tapa del Congolo es Saturno, donde casi todo está hecho de agua, desde los anillos de Saturno están hechos todos de agua. O sea, las rocas que forman los anillos de Saturno son rocas de hielo de agua, e inclusive en Saturno tenemos las lunas del sistema solar donde más agua hay por kilogramo. ¿Se acuerdan de la poca cantidad de agua que hay por cada, digamos, castillo de arena en la Tierra? En una luna como esta, como Enceladus, más o menos una tercera parte de toda la luna puede ser agua. Es decir, esto es lo que llamo yo en la diapositiva Agualandia. Esa agua está saliendo por geysers, y algunos piensan que esta agua, estos geysers que salen de aquí, podrían arrastrar bacterias que viven dentro del interior de la luna. El mismo Titán, tan famoso porque en él llueve icopor y porque hay lagos de metano, en realidad hoy se sabe podría contener un océano líquido interior. Pero ninguno de esos planetas o ninguna de esas lunas es realmente
habitable en el sentido normal. ¿Por qué? Porque toda el agua de la que estoy hablando aquí es agua que existe en el interior. La mayoría además están desprovistas de presión atmosférica y por ello el agua no podría fluir libremente en la superficie. El punto en el que estamos hoy, estamos persiguiendo el agua en otros mundos más allá del sistema solar. Hay en este momento casi 1000 planetas descubiertos. Estamos buscando los planetas que están a una distancia de la estrella que sea la apropiada para que la temperatura sea tibia y la atmósfera pueda sobrevivir como sobrevivió la atmósfera de la Tierra, a contrario de lo que le pasó a la de Venus y la de Marte, para que exista agua líquida en estos planetas. Ya hemos descubierto alrededor de unos 6 o 7 planetas que podrían tener condiciones para que en la superficie haya agua líquida, y también estamos detrás de la pista de otros aún más interesantes. Estos no serían planetas, sino lunas de planetas que están en la zona templada alrededor de esa estrella y que podrían tener vida, como lo muestra, digamos, de manera magistral la película de James Cameron, Avatar. De tal manera que esa es entonces la historia natural del agua en la Tierra. Me demoré 2 horas menos de lo que me iba a demorar. De modo que los dejo entonces con algunas cosas para llevarse para la casa. Recuerden, este no es un planeta de agua. Este no es un planeta de agua. En realidad, solo una delgada, digamos, una delgada capa que cubre la Tierra es agua. La mayor parte del agua de la Tierra está por dentro. El agua es especial porque tiene varias propiedades interesantes. Entre las más interesantes es que es un líquido tibio. Otra propiedad muy interesante es que es un líquido eléctrico que le permite realizar reacciones químicas, y es un líquido que controla la temperatura de los planetas. Además, es un líquido que al solidificarse flota. No hay chauvinismo del agua. El agua realmente es especial. Todos los extraterrestres en el universo coincidirán con nosotros por nuestra adoración al agua. La historia del agua en la Tierra es una historia accidentada, es una historia, digamos, llena de azar. En realidad, la Tierra perdió la mayor parte del agua con la que fue dotada, y la que tiene actualmente posiblemente le llovió del cielo por una casualidad: el cambio de órbita de Urano y Neptuno. El sistema solar está lleno de agua, especialmente en Saturno hay muchísima agua. Tal vez ese sea nuestro próximo puesto para acampar en la historia del universo. Y actualmente estamos buscando mundos afuera, alrededor de 6 mundos que creemos que podrían tener agua, y algunos de ellos, todavía no los hemos descubierto, podrían ser inclusive lunas. Muy bien, muchísimas gracias.